Vamos de inmediato a entrar en este debate para el que entonces la producción del programa se ha hecho la pregunta: si el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba va a perjudicar a la República Dominicana. ¿Cuáles van a ser los efectos que ustedes consideran, sobre todo en materia de turismo y de inversión? Mira, nosotros tenemos aquí un caso muy especial y nos llama poderosamente la atención porque si comparamos regímenes como lo de que Cuba ha vivido con China, por ejemplo, que se aperturó a entender una competencia comercial, ¿en qué han podido basar la fortaleza? En la disciplina, en el imperio de la ley, que aunque nosotros no estemos de acuerdo con sus estilos de gobierno, que son eminentemente regímenes militares, pero tienen un comportamiento que va a ser poderoso en el caso de Cuba, que además una población muy bien formada. Y aquí entonces nosotros pudiéramos ver una competencia en el tema de zona franca. Cuba está mucho más cerca que el mercado principal que nosotros tenemos, que son los Estados Unidos. Tenemos el tema del tabaco. Nosotros servimos el 40% del tabaco en puro, que vienen a significar 12.000 millones de pesos en entrada de impuestos a República Dominicana y más de 600 millones de dólares en importación en conjunto. Y si Cuba, bueno, pues desarrolla esto y se abre el mercado también de los Estados Unidos, ahí tendremos una competencia. Turismo, 2.8 de millones llegan a Cuba anualmente, competimos de igual a igual en el turismo europeo, nosotros tenemos más comodidades, más servicios, tenemos más experiencia, pero cuando se abre el mercado estadounidense a Cuba, hasta por la curiosidad puede ser entonces que vayan a verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que prepararnos para ello, que nosotros tenemos que comenzar a buscar qué seguridades le vamos a dar a los inversionistas extranjeros que vienen a depositar aquí su dinero para hacer los hoteles, a la seguridad ciudadana para que los turistas vengan con más tranquilidad, a tener menos tasas en impuestos a los turistas, al combustible de los aviones, para que nosotros podamos ser más competitivos. Hay que comenzar a pensar en bajar los impuestos y a dar las calidades que amerita esta posible competencia y hacerlo con tiempo. Yo quisiera destacar, primero, que en el caso de las relaciones económicas, este es un primer paso. La adecuación y la integración de la economía cubana al concierto de las economías de Latinoamérica, en el esquema que tenemos actualmente, especialmente a través de los tratados que tenemos, a través de los esquemas de negociación que tenemos, es un proceso gradual, sobre todo porque Cuba ha desarrollado un modelo de economía distinta a la economía tradicional latinoamericana, con grandes luces y con grandes también retos a resolver. Por lo tanto, no habrá un efecto inmediato en la economía de ninguno de los países de América Latina, especialmente de República Dominicana. Pero lo más importante es que en este momento de alegría, de júbilo y sobre todo de festejo para el continente, producto de que estamos inaugurando quizás una nueva época, y quiero ser muy claro en este tema, es la primera vez en 53 años que sucede algo como esto. Mal pudiéramos nosotros mandar una señal un poco de pesimismo y de preocupación ante un hecho de alegría, un hecho de celebración a nivel mundial, porque Cuba es un país hermano y porque sobre todo ninguno de los países de América Latina tienen una actitud distinta a la que debiésemos tener los dominicanos con los hermanos cubanos, sabiendo que Cuba será, como lo es Ecuador, como lo es Puerto Rico, como lo es Jamaica, como lo es México, como lo es Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, una competencia posiblemente desde el punto de vista comercial, pero esto no nos hace, no nos debe llamar a preocupación, ni tampoco nos debe provocar un mensaje en este momento preciso de pesimismo, sino de alegría, de festejo, de unirnos al concierto de voces que en América Latina se sienten orgullosos del momento histórico que estamos viviendo, que es un momento trascendente para verlo en República Dominicana, más allá de la amenaza, de la preocupación, para verlo como una esperanza de que sí se pueden generar cambios, de que lo que ha hecho el presidente Barack Obama, que es digno de reconocer, a pesar de muchos obstáculos que ha tenido que enfrentar dentro de su país, es una demostración de que sí se pueden hacer cambios. Ojalá Danilo Medina, por ejemplo, intentara sumarse a las iniciativas de integración que se están dando en América Latina, que dé también pasos de frente a la sociedad, de frente a América Latina, como lo dio Barack Obama, sin miedo, sin temor a los chantajes. O sea que yo quiero matizar un poco la preocupación
en un sentido de un espíritu de optimismo. Siempre tenemos que trabajar por fortalecer nuestro aparato productivo, nuestra economía y nuestras fuerzas motrices, nuestra fuerza productiva. Siempre tenemos que trabajar por ser mejores, pero no por que uno u otro país nos vaya a hacer una competencia, sino por ser cada vez más atractivos a la inversión, al turismo y sobre todo al comercio internacional. Tenemos que analizar esta situación en su justo contexto. No podemos cantar victoria ni acelerar los procesos. Es un anuncio de intención de diálogo por parte de los dos principales líderes de ambas naciones. Pero ¿qué sucede? En el caso de los Estados Unidos, el embargo contra Cuba está establecido mediante una ley que, no obstante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales haber votado a favor del levantamiento de ese embargo y de esas sanciones, los Estados Unidos mantienen por ley ese embargo comercial. Sin embargo, eso no ha impedido que Estados Unidos sea uno de los principales socios comerciales de Cuba. De hecho, Cuba tiene aproximadamente 8.000 millones de dólares al año de importaciones, y las principales importaciones de arroz, de trigo y de otros insumos alimenticios provienen de Estados Unidos. Pero ¿qué resulta? Recordemos que el presidente Barack Obama acaba de perder las elecciones congresuales de su país, y el Congreso norteamericano está dominado ahora mayoritariamente por los republicanos, con una actitud de una gran radicalización en contra del presidente Obama y su administración, que apenas le quedan 2 años. Entonces, ya muchos líderes en el Congreso norteamericano del Partido Republicano entienden que esto es una estrategia del presidente Barack Obama para dejar un legado en ya su último segundo mandato, ya su último periodo presidencial, de que fue el primer presidente o el presidente de los Estados Unidos que restableció relaciones diplomáticas con Cuba. De hecho, se habla ya de la primera visita de un presidente norteamericano a Cuba. Pero esto tiene su origen en 1960, cuando después de la llegada de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, el 1 de enero de 1959, para el derrocamiento de Batista, la Revolución Cubana, el nuevo gobierno socialista, expropió una serie de terrenos, de propiedades y de capitales norteamericanos, y de ahí vino la consecuencia del embargo. Entonces, el asunto no es tan sencillo, pero es importante y tenemos que ver con simpatía y con alegría este paso de avance significativo y la mediación de su santidad el Papa Francisco, determinante, así como el gobierno de Canadá. Pero para la República Dominicana esto tiene que servirnos para poner nuestra barba en remojo. ¿Por qué? Señores, la República Dominicana no ha sido capaz de mantener un ejercicio de competitividad exitoso con países centroamericanos con un Producto Interno Bruto mucho menor al nuestro y con una serie de condiciones donde la República Dominicana tiene mayores ventajas. Sin embargo, estamos en desventaja en la práctica, en la realidad, frente a Nicaragua, frente a El Salvador, frente a Honduras, frente a Guatemala. Entonces, cuando Cuba y Estados Unidos restablezcan relaciones diplomáticas y posteriormente se levante ese embargo y esas limitaciones económicas, y Cuba empiece a ser un destino atractivo para las inversiones de capital, para la inversión extranjera, turismo, agricultura, desarrollo de informática, de telecomunicaciones, construcciones, y ese capital extranjero vea en Cuba un destino más atractivo que República Dominicana, será para nosotros un reto que nuestras autoridades y todos como Estado debemos empezar a cuidarnos desde ya, porque es un competidor con un nivel educativo, con un nivel de empleo, con un nivel de preparación superior al de los dominicanos. Mire, ciertamente en este punto no tenemos tanto desacuerdo, pero sí sería bueno fijar cada uno nuestra posición y que quede clara. Nosotros estamos más que contentos, nos sentimos de verdad que es algo de felicitar, es un paso que no esperábamos ver. Bueno, yo que me siento un poco joven, digo, quizás lo veía, pero era un motivo también de preocupación, porque el pueblo cubano ha sido hermano prácticamente en todo el sentido de la palabra del pueblo dominicano. Ahora bien, temor a que eso pueda perjudicar lo que nosotros llevamos como país, lo que llevamos como nación, nuestro turismo, nuestra inversión, yo no la siento. Y creo que nosotros le llevamos por mucho desarrollo a Cuba en muchas cosas importantes, como la tecnología, como nuestras infraestructuras. O sea, nosotros estamos preparados en el sector turismo prácticamente a primer nivel. A donde tendríamos desventaja, que coincido con ustedes, es con los recursos humanos. El nivel de preparación de los cubanos está fuera de discusión. Ahora mi preocupación, Emilio y amigos, mi preocupación, que es lógica,
Yo conozco cubanos desde hace muchos años, conozco cubanos desde que tengo uso de razón. Y hoy, desde que supe la noticia, lo primero que hice fue llamar 2 o 3. Qué pena. Inmediatamente tuve que coger una descarga porque yo quise felicitarlos. Entonces es una realidad. Cuba no es Cuba sin los cubanos. Entonces una cosa es la que yo piense de Cuba, de Venezuela, una cosa es lo que yo esté pensando y otra cosa es lo que piensan sus nacionales. Yo creo que hay un asunto que se debe resolver, es lo que ha pasado, ha sido súper importante, qué bueno que la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el Vaticano está mediando en algo como esto, y nosotros, yo creo que todos los presidentes han estado mandando cartas de felicitaciones, claro, de intenciones. Esa buen augurio, esa buena vibra que le estamos echando al pueblo cubano y a Estados Unidos por esta alianza, pero no podemos dejar de considerar, y como políticos no mirar menos de nuestras narices, sino mirar un poquito más allá, que el tema no es tan sencillo como se está viendo. Yo creo que para preocuparnos en la República Dominicana todavía no es tiempo. Lo que sí tenemos que seguir reforzando nuestro nivel de competitividad, reforzando nuestro nivel de educación en el país y esperar que las cosas se sigan dando. Pero para la República Dominicana es una bendición, es una dicha que Cuba también se integre al ruedo de la competencia y también se abra las puertas a Estados Unidos. Felicidades para ellos. Totalmente de acuerdo con usted por primera vez, diputada. No, hemos coincidido. Qué placer.